Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar resolviendo un caso práctico más de salario base de cotización y salario diario nominal. Nos dan estos trabajadores, en algunos nos van a pedir el salario base de cotización y en otros nos van a pedir que pasemos del salario base de cotización al salario diario nominal, como lo menciona el trabajador B. Y damos lectura. Trabajador B sabe que tiene un salario base de cotización de 426,32 diario y le pagan 20 días de aguinaldo en diciembre, cuenta con una antigüedad de 3 años, dice que la prima vacacional es la de la Ley Federal del Trabajo y desea que le indiquemos cuál es su salario diario nominal. Tenemos al trabajador C que acaba de entrar por un contrato y que generalmente es semanal 2,275 y recibe un aguinaldo de 20 días al mes y en el mes de diciembre y su prima vacacional es del 30% y que le indiquemos cuál es el salario base de cotización. El trabajador D sabe que tiene un salario base de cotización, perdón, de 631,80, le pagan 30 días de aguinaldo en el mes de diciembre y cuenta con una antigüedad de 4 años. Dice que la prima vacacional que la empresa le paga es del 30% adicionalmente y se contará gratuitamente con 2 alimentos al día y desea que le indiquen cuál es el salario diario nominal. Y por último, también tenemos el trabajador E, que recién acaba de iniciar la actividad por su contrato y se enteró que ganará diariamente 275, sus prestaciones, aguinaldo de 18 días en diciembre, prima vacacional del 30% y un alimento sin costo, ojo, mucho ojo aquí, recibirá un alimento sin costo para él y contará con 60 pesos diarios como ayuda para despensa. Indicar cuál es la base de cotización. Perfecto. Ahora, vamos a proceder a elaborar este caso. Bien, para ambos casos, tanto como para calcular el salario base de cotización, como para calcular de salario base a salario nominal, tenemos dos fórmulas. Y aquí quiero hacer mucho énfasis. Estas fórmulas no se encontrarán, mejor dicho, en ninguna ley. No se encontrarán en ningún fundamento legal, no van a venir para nada. ¿Por qué hago la aclaración? Porque simple y sencillamente la ley tanto del Seguro Social como la ley del ICR, como la ley federal del trabajo, nos viene cómo generar el cálculo tanto de nómina, salario base de cotización, entre otros impuestos. Más, para pasar de un salario base de cotización a nominal, la ley es específica y dice que si tanto en el cálculo de tal impuesto al momento de ser inverso, se deberá de efectuar lo que se le conoce como principio del contador, o algunos lo conocen como, en resumen, debe de aplicar el contador su conocimiento y lo que él entiende al unir estas tres leyes, ICR, Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social. Entonces, estas fórmulas, al menos de mi parte, fueron obtenidas por otras personas del ramo, otros contadores, y las puse en práctica y pude verificar que son correctas. Es por eso que las estoy compartiendo. Algunos tendrán otros procedimientos para calcular el salario nominal a través del salario base de cotización, pero al menos aquí se van a presentar estas fórmulas y se conforma por la primera, nos dice que es la unidad más días de aguinaldo más días de vacaciones. Eso entre 365. Y lo que dé, pues se le suma a la unidad. Y la otra tenemos que es la unidad más este valor. Este valor va a representar el 0,11666 como el porcentaje de la alimentación. Es por eso que viene específicamente ahí. Aunque no vendría este valor, tendría que decir alimentación. Pero yo me adelanté a poner que la alimentación para este caso práctico, o bueno, para algún trabajador, va a ser de 0,1666, que es el equivalente al 25% y el 25%, que en este caso es entre 3, 8,33, y pues esto es por 2 y ahí tenemos el 16,66. Continuamos.
Aquí, como les decía, tendrá que ir alimentación. Sin embargo, más adelante a dar la respuesta para aplicar en algún trabajador. Y eso, uno más la alimentación, lo que corresponda, 8,33 o 16,66 o el 25%, más días de aguinaldo, más días de bases de días de vacaciones, entre 365. Ahora vamos a aplicar la fórmula. Primer trabajador. Trabajador B. Él quiere saber cuál es su salario diario nominal, que por ende ya lo tenemos, pero vamos a explicar la fórmula. Su salario base de cotizaciones de 426, tiene un aguinaldo de 20 días para diciembre, una antigüedad de 3 años, o sea, 12 días por año, una prima vacacional de 18 días en total, y dice que de esa prima vacacional recibe lo que la ley le establece. O sea, el porcentaje es lo que la ley. En este caso, la ley dice que es el 25% de prima vacacional. Recordemos, para las vacaciones, para el primer año son 12 días sobre el 25%. Aquí nos dice que recibe 18 días por el porcentaje que venga en la ley y es el 25%. Vamos a ponerlo a costado para que no haya confusión y sepamos de dónde sale este valor. Bien, tenemos aplicación de la fórmula y haremos lo siguiente. 20 días más, esto va afuera, los días bueno, no afuera del paréntesis, sin embargo, para que se efectúe esta multiplicación y no se efectúe sobre el 20. 20 más los días, en este caso 16 días, que son de vacaciones, por punto 25. Van a decir, pero ¿por qué 16 días? Porque exclusivamente recibió su antigüedad dice que es de 3 años. Entonces va a recibir 16 días. Aquí no iría ni siquiera 18, iría en realidad 16 días. Porque si tiene una antigüedad de 3 años, el primer año son 12, el segundo año 14 y al tercero 16. Continuamos. 20 más 16 por punto 25 y lo que nos dé, a eso le vamos a dividir entre 365. Como en la fórmula hasta aquí. Aquí lo tenemos. A ese resultado, que es el factor o el porcentaje, factor, dejémoslo en factor, le vamos a sumar el uno. Esto más el uno de acá nos da este valor, 1,065, 75 y fracción. Ahora, este factor de nuevo lo vamos a dividir. ¿Cómo? Tomamos el salario base de cotización y dividimos salario base de cotización entre el factor que acabamos de sacar y eso nos va a dar que son de salario diario nominal 400 pesos. Ahí está la primera respuesta. Vamos con el siguiente trabajador, trabajador C. El trabajador C pide su salario base de cotización. Nos dice que su salario diario nominal es de 325, que obtiene un aguinaldo y que su aguinaldo dice que es de 20 días, prima vacacional de 30%. No nos dice cuántos días de prima vacacional, pero sí nos dice que en el mes de diciembre recibirá su aguinaldo y que acaba de entrar, o sea que es recién llegado. Y también dice que indiquemos el salario base de cotización. Para ello no tomamos las fórmulas, porque esto es para pasar de de base de cotización a nominal. En este caso, él quiere el de base de cotización. Hacemos lo que hemos hecho en antiguos videos para sacar el salario base de cotización. El aguinaldo, tomamos 325 por 20, que son los días que le están dando, entre 365, y nos da este valor de 17,8219. Vamos a ejemplificar estos valores para que se vea más limpio el papel de trabajo. Ahora, después de haber obtenido el aguinaldo, vamos a sacar la prima vacacional, que es el 30%. En este caso, como es recién llegado, tomamos 12 días, que es lo que le corresponde, 325 por 12, y eso por el 30% que le están dando, el resultado es de 365 y nos da 3,21. El total a percibir es la suma de aguinaldo más prima vacacional, obtenemos 21,01.
Lo sumamos al salario diario nominal y obtenemos un salario base de cotización de 346,01. Pasamos con el siguiente trabajador y nos dice que el trabajador D, en este caso, quiere pasar de base de cotización a nominal. ¿Cómo lo hacemos? Leemos que su aguinaldo es 30 días, una antigüedad de 4 años. Les dice que recibe dos alimentos y una prima vacacional de 18 días. Vamos a leer. Dice que la empresa cuenta con 4 años de antigüedad, 30 días de aguinaldo y la empresa le paga el 30% por la prima de vacaciones y contará gratuitamente con dos alimentos. Mucho ojo y mucho énfasis con esto. Gratuitamente con dos alimentos. ¿Qué va a pasar aquí? En ejemplos pasados, leíamos en cálculo, hay un video llamado nómina uno y nómina 2, nos decía que el patrón, ya moví aquí el papel, nos decía en los cálculos pasados que el patrón le daba dinero al trabajador, o sea, le daba, pues le ayudaba con la alimentación. Y no me equivoco, eran 50 pesos en ambos casos. Aquí nos está diciendo que el trabajador recibe gratuitamente alimentación. ¿Y qué pasa? Lo que pasa, a diferencia de la nómina uno y 2, aquí, como el trabajador no está pagando nada y recibe gratuitamente, la ley del seguro social nos dice específicamente entre el artículo 28 o 27 que para los alimentos, cuando se reciba o gratuitamente o cuando el trabajador pague la alimentación, aumentará o formará parte del salario base de cotización el 25% si lo que está pagando el trabajador o lo que está recibiendo de alimento el trabajador son las tres comidas. Pero también dice que si el trabajador recibe solamente dos comidas o el trabajador está pagando solamente dos comidas, será este valor del 25% entre 3 por 2 y ahí sale el 0,16, en este caso 66. Uno más para que salga como 66. Y también nos dice que si entonces el trabajador solo recibe una comida gratuita o solamente paga una comida gratuita, entonces será el 25 entre 3, 8,33. Oye, pero ¿por qué en la nómina uno y 2 todo integraba el salario base de cotización? Porque ahí el patrón le estaba dando dinero, no le estaba dando comida, o sea, en especie, no le estaba alimentando la palabra, vaya la palabra, la redundancia, no le estaba dando pues comida en especie, le estaba pagando comida. Entonces, cuando sucede eso, la Ley Federal del Trabajo dice, cuando el patrón le dé dinero al trabajador por concepto de alimento, todo integra el salario base de cotización. Así de fácil. Pero cuando el trabajador paga su comida o no paga, cuando no paga su comida, o sea, cuando lo recibe gratuitamente y dice el caso práctico, el trabajador recibe dos comidas gratuitas, se multiplicará este valor por el salario, en este caso se multiplicará el 16,67. Esto es para efectos de base de cotización, para calcular esto, pero ahorita no tiene nada que ver aquí, pero es importante hacer la explicación. Formará parte la alimentación cuando, como lo repetía, lo decía, cuando el trabajador pague su comida o lo reciba gratis. Pagará el 25% sobre el salario diario nominal cuando reciba las tres comidas. Pagará el 16,66 cuando solo reciba dos comidas y el 8,33 cuando reciba una sola comida. Y solo eso sucederá cualquiera de las tres. Esta es para este 25 por si recibe las tres, por si recibe las dos o por solo si recibe una o viceversa. Esta por si el
recibe las tres comidas gratis, o sea, no paga nada. Esta por si recibe dos comidas gratis o esta por si recibe solamente una comida gratis. Solamente para esos dos efectos, cuando es gratis y cuando paga, se usarán estos dos porcentajes. ¿Ok? En este caso dice que recibe gratis dos alimentos. Eso quiere decir que al recibir gratis dos alimentos, aplicaremos la de 16,66 que ya está anotada aquí. Su prima vacacional, 18 días por los 4 años, son 12 días por año, o bueno, 12 días y aumentan dos cada año, mejor dicho, serían 18. Ahora apliquemos la fórmula que tenemos acá, que es esta, la que yo les estaba mencionando. Uno más la alimentación, más los días de aguinaldo, más días de vacaciones, entre 365. Tomamos esa fórmula y la aplicamos. 30 días de aguinaldo más 18 por 0,3, que es la prima vacacional, entre 365. Y nos da, por ende, 1,1666. Pero aquí yo me adelanté y ya le sumé el 1, que es la unidad o el coeficiente. Después que hacemos esa suma, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar este valor más el 1,16. ¿Por qué? Porque 1,16, repito, porque es el 1 más el 16, el 0,16 me da 1,16 y sumamos estos dos y nos da como factor 1,2635. ¿Qué procede? Vamos a hacer la división, que son los salario base de cotización entre el factor y eso nos da 500 cerrado como salario diario nominal. Muy bien, ahora continuemos con el último trabajador. Él quiere saber su salario base de cotización. Vamos a leer qué nos dice el planteamiento. Dice que el trabajador inicia actividades apenas, su salario de 275 nominal, aguinaldo de 18 días y prima vacacional de 30% y recibirá otra vez, le dice, recibirá sin costo un alimento, solamente uno, y contará con 60 pesos diarios para su despensa. Ya vimos salario diario nominal, aguinaldo lo calculamos, que ya sabemos es el salario diario nominal de 278,80. Y ustedes dirán, oye, pero ¿por qué 278? Si aquí nos está diciendo que son 275. Porque para calcular el salario base de cotización, la ley del Seguro Social dice que no podrás hacer este cálculo si el trabajador no gana el salario mínimo. Como el trabajador gana 275, no podemos hacer este cálculo, pero como lo tenemos que inscribir en el Seguro Social, nos pide que si gana menos del mínimo, se va a hacer el cálculo sobre el salario mínimo. Por eso está 278,80. Y sobre ese salario mínimo se hacen todos los cálculos. Empezamos. Aguinaldo de 18 días. Salario mínimo por los 18 días que le corresponden en diciembre de aguinaldo, entre 365. Nos da el valor. La prima vacacional, sucede lo mismo. Los 278 salario mínimo por 12 días porque acaba de llegar por el 30% que le dio el patrón entre 365. Y el alimento sin costo, ¿qué va a pasar con eso? Lo que les expliqué acá. Dice que solamente recibe un alimento sin costo, y hasta lo dice el texto. Solo recibe uno, un alimento. Entonces, como no está pagando, de entrada no está pagando, y aparte solo recibe uno, se tomará el 8,33. Y aquí es donde se aplica lo que les estaba explicando específicamente acá. Recibe un alimento, 8,33 por 278, eso nos va a dar 23,22. Y esto integra el salario base de cotización. La despensa dice que es del 60 pesos. Recordemos que la ley del Seguro Social nos dice que va a integrar al salario diario nominal cuando, no, cuando supere el 40% del valor de una UMA. Si lo supera, el 40% del valor de la UMA, en este caso es de 45,26 el valor de la UMA en 40%, y nos da el 60, ¿qué va a integrar? ¿Este o este? Pues va a integrar la diferencia entre ellos dos, que es
14,74 es lo que integrará al salario base de cotización. Y ahora que ya tenemos todos nuestros conceptos ya calculados, hacemos la suma de las percepciones, que es 13,75 más prima vacacional, más el alimento sin costo, más la diferencia de la despensa, y obtenemos 54,47. Y eso nos da un salario base de cotización de 33,27. Muy bien, y esto sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que haya quedado más claro este tema de salario base de cotización y salario base de cotización a salario diario nominal y la explicación de los alimentos. Muchas gracias.